Seguramente has escuchado esto alguna vez. Hay cosas que sabes que sabes. Hay cosas que sabes que no sabes. Y hay cosas que no sabes que no sabes. Esto es como un iceberg. En el primer nivel y en la punta en donde todo se ve y todo se entiende, vas a estar con la información que sabes que sabes. Cuando el iceberg está tocando el agua, estás empezando a tocar el segundo nivel, en donde sabes algo, pero no sabes cómo se construye o cómo se hace al final del día. Y hay un tercer nivel, que es el océano completo, en donde no sabes qué es lo que hay ahí. Estos tres niveles son de los que vamos a platicar el día de hoy. Seguramente en el primer nivel ya hay cosas que tú dominas, de eso no te voy a hablar. Pero si la información que te voy a presentar a continuación se encuentra en el segundo o en el tercer nivel, espero este video te sea de utilidad. Así que prepárate porque tu tiempo es muy valioso y esta información espero que también lo sea para ti, porque te voy a enseñar cómo es que hay unos ingresos que también tu negocio debería de tomar en cuenta. Básicamente vamos a hablar de dos tipos de ingresos, los ingresos fiscales y los ingresos financieros. Y a la par que vamos viendo estos ingresos, vamos a ir comprendiendo para qué es que sirve un asesor jurídico y de qué manera te puede estar apoyando. Me presento, yo soy Alan Macías Pacheco y soy licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana. Desde el año 2000 empecé mis prácticas como abogado fiscal. En ese entonces a mí simplemente me pasaban créditos fiscales que iban de 5 millones de pesos y como pasante tenías que irlos resolviendo. En el año 2003 finalmente me titulé de la universidad y en el año 2006 me mudé a Querétaro. Y aquí fue donde empezaron realmente, digo yo, que empezó de manera más formal y seria mis actividades como abogado, ya que empezaba a tener que tratar directamente con los clientes. Y empecé a revisar cuáles eran sus problemas y me contaban las ventajas de sus negocios y también me contaban sus peores pesadillas, desde créditos fiscales, embargos, problemas que habían sucedido en sus sociedades y todos los problemas que suceden en el día a día dentro de una operación. Para el año 2010, cuando me di cuenta de cuáles eran todas las necesidades que tenían los clientes, me puse a estudiar una maestría en Derecho Corporativo en la Universidad de Anáhuac, en Campus Querétaro, y la concluí. Y a partir de ahí empecé todavía a implementar mejor la información para favorecer a mis clientes. Entonces, son mis credenciales con las cuales me presento y me pongo a tus órdenes. Ahora, ¿qué es el panorama que ha venido sucediendo en México durante los últimos 3 años? En el año 2019, las políticas fiscales se volvieron cada vez más agresivas. Las autoridades estaban firmando prácticamente las cartas con un hashtag que decía "se acabó la fiesta". ¿Por qué? Porque se empezó a ver toda la tremenda evasión fiscal que sucedía por la compra de facturas. Para los clientes era muchísimo más sencillo pagar un honorario a un despacho totalmente apócrifo, pagaban a la mera hora la factura y decían, ya con esto ya lo resolví y ya con esto a la mera hora ya no tengo nada que declarar. Por supuesto, esta es una práctica totalmente irregular, ilícita, incluso constituye hasta delito. Y tal vez algunos clientes lo vinieron haciendo por muchos años y a la mano dijeron, pues no me causa ningún problema, pero no era lo mejor que podrían hacer los clientes como una especie de estrategia fiscal. En el año 2020, tú lo sabes, todos lo vivimos, sucedió la época de la pandemia. Muchísimos negocios estuvieron cerrados por meses. Algunos quebraron, desaparecieron, pero los empresarios continuaron, porque la vida continuó, algunos continuaron. Y de eso ahorita vamos a platicar. Sucede que para el 2021 la consecuencia de toda esta crisis económica de salud y cómo nos impactó estar encerrados generó una situación en donde la inflación que tenemos en México cerró en el 2021 con un 7%, la mayor que no se había visto en 20 años. En el año 2000
se había cerrado con 8.96 la inflación. ¿Esto qué quiere decir? Si tú no comprendes bien qué es la inflación, ubícate esto, tu poder adquisitivo y tu poder para adquirir cosas se vino disminuyendo. Entonces, sí impacta, sí ha venido afectando porque no habíamos visto este número desde hace mucho tiempo. Lo peor es que incluso en Estados Unidos no habían visto una inflación del 7% desde hace muchísimos años. Entonces, prácticamente desde los años 80. Entonces, evidentemente esto nos está afectando. Derivado de este panorama fue que a mí se me ocurrió hacer un cambio dentro de la forma de prestar los servicios como una firma legal. Por eso fundé esta firma que se llama Companion Consultores, en donde están enfocándome en temas cada vez más precisos, pero con profesionales cada vez que tienen demasiadas especialidades para poder atender las necesidades de nuestros clientes. Tenemos 3 premisas con las cuales trabajamos. Una, te acompaño, si eres un empresario o un dueño de negocio, te acompaño a que puedas tomar decisiones desde cómo van para tomar una empresa que va apenas siendo recién nacida, incluso desde antes de su creación, hasta aquellas que ya son muy maduras y que están llegando a un punto en el que tienen que ser heredadas a la siguiente generación, de una empresa familiar a realmente una empresa consolidada de un gran negocio. Por supuesto, lo que más me interesa es que puedas ir cuidando aquellas cosas que ya has conseguido. Y normalmente el trabajo de un abogado va a ser que puede ir consolidando poco a poco las decisiones para que queden firmes esas decisiones y no sean movidas en el futuro. También la tercera premisa que me gusta trabajar dentro de mi firma es que una vez que ya logramos consolidar tu patrimonio, lo que hacemos es cómo le hacemos para que pueda incrementarse. Porque siempre hay que seguir creciendo y desarrollándonos. Si tu negocio no se está desarrollando y dices, quedó igual que el año pasado, la realidad es que disminuyó. Quiero hablarte de 4 ingresos que debe de tener tu negocio. El primero es el ingreso operativo. Este lo debes de dominar, lo debes de conocer, porque es el que se dedica a tu negocio. Hay un segundo ingreso que normalmente lo que hacen los empresarios es que se lo delegan al contador y dicen, pues tú me vas a encargar de presentar mis impuestos. Y dicen, pues ya, lo que tú me digas que tengo que pagar, pues lo que pago y ya. Y esos son los ingresos fiscales, muy desaprovechados, muy desatendidos. Y ahorita vas a ver cómo de repente cómo es que se generan estos ingresos fiscales de 2 formas. Vamos a ver también cómo se generan los ingresos financieros, porque no basta que solamente estés cobrándole a tus clientes. El hecho de que manejes bien tus cuentas a través de una buena administración con tus proveedores, con tus contratistas y con tus clientes, y cómo ese dinero lo utilizas para invertirlo o reinvertirlo, es también una muy buena fuente de riqueza que hace que se empiece a acelerar el desarrollo de tu negocio. Y finalmente, el cajón, en donde echamos todo lo que no es anterior, que son otro tipo de ingresos. Estos son los menores, estos son los eventuales, son situaciones accidentales que suceden. Realmente no los voy a mencionar porque son casos muy concretos y son muy esporádicos. ¿Cómo son estos ingresos? Vamos a ver los ingresos operativos. Son la mano de obra a lo que se dedica tu negocio. Lo que sea que estés haciendo, a esto es a lo que me refiero con ingresos operativos. Son actividades y servicios o venta de bienes que tú dominas, sabes que sabes. Estamos en este primer nivel del iceberg, en donde tú lo dominas. No me voy a meter ahí porque tú los conoces mejor que nadie, incluso mejor que yo. Ahí yo no me meto. Tú eres un experto. Perfecto, qué bueno. Pero hay otros ingresos que sabes que existen, pero que no sabes cómo se generan y no vas a tener el tiempo de ponerte a comprenderlos, a estudiarlos, ni tampoco a dominarlos en su totalidad. Para esto es en donde necesitas que alguien te apoye y te acelere ese tipo de temas. Porque hay temas que son precisamente esto como los ingresos fiscales, es decir, cómo me llevo con mi relación con el fisco y cómo se registran esas operaciones. Y por supuesto también los ingresos financieros, que van encaminados a, ok, ya tengo el dinero, ahora cómo lo administro, a dónde lo voy a colocar para poder, que ya no es un tema necesariamente de pesos y centavos,
también incluye tiempo, incluye intereses, incluye otro tipo de operaciones y entonces empiezas ya no solamente a sumar y restar, incluso ni siquiera me atrevería a multiplicar y dividir, sino que tienes que hacer una serie de matrices en donde empiezas a pegar varias operaciones y no todas ellas te hacen ganar, pero con que ganes más de los que pierdes, empiezas a generar también recursos. Vamos a hablar del primero. ¿Cómo funcionan los ingresos fiscales? Hay dos formas en las cuales se pueden generar ingresos fiscales. El primero de ellos es a través del ahorro de impuestos. ¿Cómo se puede hacer esto? Tenemos que comprender cómo se cobran los impuestos, o mejor dicho, cómo se calculan los impuestos. Y la forma de calcularlo, de una manera muy general, muy por encima, aclaro, es más o menos así. Tú tienes ventas en donde conseguiste 100,000 pesos. Esos son tus ingresos. Pero para haber conseguido esos 100,000 pesos, seguramente tuviste que realizar algunos gastos. Y estos gastos los estoy poniendo hipotéticamente que fueron de 20,000 pesos. La realidad es que tú no tienes 100,000 pesos. Tú tienes 100,000 pesos, pero habríamos que tomar en cuenta lo que gastaste en un principio, que fueron otros 20. De tal manera que la realidad es que solamente te quedaste con 80. Pero sucede que la ley de impuestos sobre la renta no te permite hacer deducibles todos tus gastos. Solamente hay algunos que están autorizados y esas son las deducciones autorizadas. De tal manera que muchas veces estos 20,000 pesos que gastaste no se ven reflejados para disminuir los ingresos. Son solamente 5,000 pesos. Es el caso que te estoy poniendo aquí. El resultado, vamos a tener 95,000 pesos, que esa va a ser la base gravable. ¿Qué significa eso? Sobre ese monto es donde el fisco dice, yo no considero que ganaste 100. Sí, estoy considerando, tal vez gastaste 20, pero no me importa que hayas gastado 20. Yo solamente voy a considerar que gastaste 5,000 que te voy a permitir hacer deducibles. De tal manera que estoy considerando que tu patrimonio se modificó de manera positiva o favorable. Es decir, te estás enriqueciendo por 95,000 pesos. De eso voy a tener que aplicar un tabulador que en ese momento no te lo voy a desglosar, no te lo voy a explicar porque es muy complejo, pero puede haber una tasa que va entre el 20 y 35%. Estoy suponiendo que en ese mes lo que te están queriendo cobrar de ese tabulador es una tasa del 30%. Entonces, de tus 95,000 pesos que realmente consideramos que es el dinero que tienes, una tercera parte se la tiene que llevar el fisco, teniendo que pagar entonces de impuestos sobre la renta 28,500 pesos. Así es como más o menos se calcula el impuesto sobre la renta. Entonces, ya que sabemos que hay que pagar 28,500 pesos, es ahí cuando entramos los asesores fiscales. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que contemplar tus ingresos, revisamos cuáles fueron tus gastos, pero nos encargamos de colocar o ubicar con mejor precisión, documentada, muy bien estructurada, muy bien balanceada y sobre todo muy adecuado al caso en concreto y revisamos si esos 20,000 pesos que gastaste realmente podemos hacerlos como unas deducciones autorizadas. De tal manera que ahora sí le vas a poder decir al fisco, pues sí entraron 100, pero salieron 20,000 y realmente estoy quedándome solamente con 80,000 pesos, que va a ser la base gravable por la cual me puedes ahora sí cobrar el 30% del impuesto. De tal forma que el impuesto sobre la renta que vas a terminar pagando son de 24,000 pesos. Eso es lo que realmente terminas pagando. Entonces, ¿cómo generamos ingreso fiscal del ahorro de los impuestos? Pues primero tenemos que ver cómo está calculado de manera general el impuesto y después de aplicar una estrategia, de qué manera pude reducir ese impuesto a pagar, quedándome con un beneficio, que son 4,500 pesos. No es por un dinero nuevo que te llegó, sino más bien haciendo más eficiente tu administración para que no estés gastando tanto en impuestos. Y ese es el beneficio que conseguiste. Porque es un dinero que entró, pero que de alguna forma pudiste evitar que pudiera salir cada vez más, aplicando adecuadamente los regímenes que te corresponden, revisando bien tu contabilidad, checando bien tus activos, revisando bien si pudiste hacer bien el registro de las contabilidades. Y así es como se puede generar ese primer ingreso. El segundo ingreso fiscal o cómo se consigue es a través de la devolución de impuestos. Esto es algo que es
todavía más específico y hay que estar siempre muy, muy, muy atento con tu abogado y con tu contador porque opera en momentos muy, muy, muy específicos. Y esto es a través de juicios. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, primero tienes que realizar pagar un impuesto, como te lo marca la ley, como te lo marca la autoridad. Puede ser un impuesto municipal, estatal o federal. Puede ser el IVA, puede ser el impuesto sobre la renta, puede ser el predial, puede ser el traslado de dominio, los derechos registrales, puede ser cualquier clase de impuesto o contribución. Después tienes que entregar estos papeles a tu abogado, los revisa y te dice, mira, existe la posibilidad de que podamos ir a un juicio, ya sea una demanda de amparo o una demanda de nulidad, vamos a los tribunales y una vez que se lleva todo el proceso que puede durar entre 6 meses o 3 años, dependiendo del caso y lo complicado que puede ser, finalmente vas a obtener una sentencia favorable. Cuando tú consigues esta sentencia favorable, el juez va a ordenar a la autoridad que te tiene que devolver el dinero porque fue un pago indebido. Y es ahí cuando me ha tocado a mí como abogado tener que entregar estos cheques a mis clientes y decirle, toma, aquí lo tienes. Se demostró que era un pago indebido y aquí tienes la cantidad que se te regresa. Este dinero que se les regresa no constituye un ingreso. Si te fijas, tampoco fue una venta que tuviste que realizar. Es simplemente un dinero que le pagaste al gobierno y este no pudo demostrar por qué o cómo es que te lo tenía que retener y por eso te lo devuelve. Es impresionante y me sorprende que después de 21 años de dedicarme a esto, haya clientes que todavía temen en acudir a este tipo de fuente de ingreso fiscal. Dicen, es que no es posible, yo no quiero tener un problema con el gobierno, pero no estás teniendo un problema. Lo que estás haciendo realmente es acudir a ejercer un derecho que corresponde que te lo devuelvan y que no tienes por qué pagarlo. Y no es a la mera hora nada más por criterio del abogado, es con una orden judicial que viene también de una autoridad que reconoce que el pago que realizaste es indebido. Y por eso te tienen que devolver el dinero y la autoridad tiene que acatar lo que marca la ley y entonces por eso te hacen esa devolución. No hay a la mera hora realmente riesgos cuando ya está bien fundado este tema y cuando tienes una sentencia de por medio. Recuperaron su dinero. Dicen por ahí que de lo perdido, lo recuperado. Y precisamente en Compañía de Consultores vas a tener que tener o buscar unos asesores que cumplen todos estos requisitos en temas contables, fiscales, financieros y legales que te pueden cubrir todo el panorama completo para que no vaya a haber ninguna contingencia en tu contra. Es ahí cuando empezamos ya a tocar para qué sirve un asesor legal. Y también sirve, por ejemplo, para temas de ingresos financieros. Los ingresos financieros no es solamente un tema de economistas, no es solamente un tema de contadores y financieros, para la redundancia, o de asesores financieros, ni tampoco de vendedores de seguros. No, los ingresos financieros muchas veces hay que tener un sano equilibrio entre las deudas y las inversiones. Es decir, entre el dinero que llega nuevo, que está prestado, y el dinero que sacamos con una esperanza de que después regrese. Es un tema más complejo y requiere un poco más de atención y, por supuesto, capacitación, en la cual muchas veces te podemos apoyar, porque se trata de que el personal administrativo y contable de tu empresa pueda revisar bien cuáles son los costos que tienen y que estos costos se vayan disminuyendo para que así puedan entrar cada vez mejores ganancias e ir subiendo esta línea de costos y ganancias para que puedas hacer cada vez más eficiente la liquidez, es decir, el efectivo que tiene tu empresa. Oye, ¿y cómo funcionan estos? Puede haber muchas formas, pero uno de los temas o varios de los temas que se tienen que revisar es que tienes que solicitar deuda. Pero deuda correcta, una deuda adecuada, siempre y cuando esté bien fundada, porque estás pidiendo ese dinero. Puedes solicitar préstamos y los más formales son los bancos, aunque también suelen ser los más caros. Pero hay que hacer una estructura de ver a quién le puedes pedir ese dinero prestado. Porque muchas veces también lo que puedes hacer es emitir obligaciones, es decir, decirle a la gente, si ustedes me prestan dinero, yo te puedo pagar ese dinero con un interés. Y tú fijas tu propio interés. También puedes, curiosamente, cobrar anticipos. Y entonces la deuda, ¿con quién es? Con la de tus propios clientes. Y cuando tú cobras un anticipo, ya tienes el dinero de anticipo
puesto en tu cuenta y ya lo tienes que empezar a trabajar mientras estás haciendo el trabajo y finalmente hay un momento en que concluyes el servicio y ya puedes decir, este dinero ahora sí es mío y puedes ahí generar también un recurso interesante. También a través de la tecnología financiera, Fintech, ahora puedes realizar fondeos colectivos y hacer una investigación en dónde se puede presentar tu empresa para solicitar uno de estos fondeos. También es bastante interesante, pero hay que hacer mucho trabajo administrativo y profesionalizar tu negocio para que así pueda funcionar como un proyecto. Y también puedes incluso solicitar prórrogas en tus pagos. Y aquí volteas con tus proveedores y les dices, discúlpenme, tengo una deuda, por favor, permíteme para podértela pagar después, pero necesito que me des algo de tiempo. Por supuesto vas a tener que pagar un interés, pero siempre y cuando sabes que a lo mejor vas a estar recuperándole algo de dinero. Si te fijas, no es basta solamente pedir dinero prestado a un banco, puedes a lo mejor también hacerlo con otras personas. La otra forma, ya ese es un tema de cómo llega dinero fresco. Ahora, también hay que ver cómo el dinero que ya tienes, que es excesivo, lo puedes colocar para invertirlo para que pueda ponerse a trabajar. Y aquí es necesario que empieces a tener relaciones con el sistema bursátil, con casas de bolsa, conocer cómo funciona la bolsa y que se te capacite adecuadamente de cuáles son los portafolios que existen, qué son los planes que puede haber para poder invertir. Y esto es muy gratificante porque vas a también a conocer cómo operan estas grandes empresas que te acabo de presentar al principio y cómo es que invierten, cómo es que consiguen ese dinero. También se trata de que si tú ya tienes un dinero, pero sabes que se va a gastar en un momento futuro, ¿cómo vas a provisionar esos gastos para que mientras pueda ir generando recursos? Y finalmente, también si lo requirieras, podemos buscar un asesor financiero que te haga una corrida financiera y que a través de operaciones financieras derivadas puedas hacer una inversión, la cual además también te va a traer beneficios fiscales, pero también económicos, con los cuales garantizas el dinero con el cual vas a tratar de comprar recursos o materiales para la operación que vas a realizar en el futuro. Estas son operaciones que se ven muchísimo más complejas, pero si tienes a alguien que te puede apoyar a hacer bien los cálculos, seguramente vas a ver el beneficio económico y tomar una decisión prácticamente con los ojos cerrados y decir, pues tengo que colocar el dinero en esto, me espero y de todos modos, si no lo saco de la cuenta en donde lo coloqué, de todos modos al menos voy a poder comprar el material al mismo precio sin que haya ningún problema. Y en caso que haya alguna contingencia, de todos modos tengo el respaldo que lo puede cubrir. Todas estas cosas que te acabo de hablar, de la deuda y de cómo utilizar tu dinero para invertirlo, si tuviéramos que ver, y bueno, ¿y cómo es que a lo mejor yo gano dinero de eso? Te lo voy a poner con una operación un poco sencilla, muy general, pero básicamente opera de esta forma. Cuando tú solicitas un crédito por 100,000 pesos y tienes que pagar un interés del 10%, tú sabes que tienes que pagar en un total 110,000 pesos. Pero esa es la primera parte de la decisión, porque del otro lado de la moneda también tienes una inversión en donde tienes 100,000 pesos, pero estás esperando ganar un interés del 20%. De tal manera que lo que te van a pagar o de lo que pretendes tú cobrar son 120,000 pesos. La diferencia entre los 110 y los 120 quiere decir que tuviste un beneficio de 10,000. Ese 10,000 es para llegar a ese punto y ver estos dos lados y sacar esta balanza y tener este equilibrio es muy delicado y necesitas que se te apoye muy, muy bien. Ahora, ¿cómo llegamos a estos puntos? ¿O cómo podemos hacer este tipo de cosas? Bueno, vas a tener que documentar muy, muy bien todas tus operaciones. Tienes que celebrar contratos, ya sea como acreedor o como deudor, para que quede muy bien establecido los intereses que pretendes cobrar o los que pretendes pagar. También necesitas tener muy bien establecidos tus estados financieros y tus balances generales de la empresa para que puedas consolidar mejor tu negocio y lo puedas poner prácticamente como una garantía
frente a estos acreedores y decirles, mira, esto es así funciona mi negocio, así es como va creciendo y por esa misma situación me puedes perfectamente prestar dinero y el negocio va a hacerse cada vez más grande y por supuesto tengo el capital suficiente para poder pagártelo. Esto también implica que tienes que tener muy bien documentado cuál es tu capital social. No necesariamente tiene que ser de dinero, también puede ser en bienes, también puede ser en servicios y también pueden ser cosas que a veces uno desperdicia y no toma en cuenta, como las marcas. Hay muchas cosas, como en bienes o en activos, que pueden estar colocados dentro de la sociedad con los cuales vas a poder garantizar el pago con estos acreedores. Y créeme, en la medida que lo tienes bien documentado y bien registrado y bien balanceado en todos estos documentos, se abren cada vez más las puertas para que tú puedas contar con mejores recursos. Y finalmente, el mejor recurso para generar un ingreso financiero es institucionalizar tu negocio. No es solamente, si te fijas, un tema de números, de sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Es un tema también de hacer administrativamente y en términos de documentos y de operación de política de gobierno corporativo, que tu negocio de veras represente lo que dice que es. Todo esto, si te fijas, no es un trabajo que nada más es con una calculadora. Es también un trabajo que se documenta y que los abogados tenemos que hacer y cumplir de acuerdo a ciertos lineamientos que marca la ley. En la medida que los tenemos y se los podemos presentar a los clientes, los abogados de la contraparte dicen, este es un buen negocio y está funcionando y si a la mejor algo sucede, tenemos cómo cubrirlos o poder demandarlos. Pero también tienes tú perfectamente bien cubierto cómo evitar estas demandas y así poder tomar dinero, por supuesto, para pagarlo y de todos modos está todo en un sano equilibrio por la propia transparencia de tu negocio. Entonces, ¿con qué vamos cerrando esta idea? Que espero te haya sido útil. Hay cosas que sabes que sabes. En este primer nivel, no me meto, tú dominas tus cosas, tú dominas tus negocios. Eso lo haces tú de tu propia manera. Pero hay un ángulo que sabes que no sabes. Te acabo de presentar un poco de esa información que al menos el día de hoy ya empieza a estar colocado ahí y que no está en este enorme océano de cosas en donde ni siquiera sabías que así sucedía. Lo que va a suceder ahora es que no tienes el tiempo de dominar ni de estudiar una carrera de contabilidad, ni legal, ni contar con una licenciatura, ni una maestría completa de todos estos temas. Entonces, es aquí cuando precisamente entramos los asesores legales o los consultores legales o consultores jurídicos a ofrecer el servicio, porque nosotros sí sabemos de qué estamos hablando. Conocemos un montón de leyes, conocemos un montón de contratos, un montón de operaciones y un montón de casos que dominamos y que sabemos cuáles fueron las consecuencias. Por eso te decía que en Compañía Consultores te ayudamos a tomar decisiones, porque lo que nosotros sabemos te lo ofrecemos para que puedas decir, ok, ya al menos sé, no lo sé de todo, pero conozco a la persona que me puede ayudar a tomar mejores decisiones y que estas decisiones puedan ser económicamente redituables. Y que créeme, solamente por estar documentando algunas veces algunas operaciones y que esté bien documentado, bien registrado, en tan solo un mes o 2 meses puede ser más eficiente las operaciones de tu negocio. Y esto te va a traer beneficios inmediatos, que son precisamente esos ingresos fiscales e ingresos financieros de los cuales te estoy hablando. Entonces, concluyendo, finalmente podemos ya entender para qué sirve un asesor legal. En Compañía Consultores usamos la información y la experiencia que tenemos en todos estos temas para ponerlos a tu alcance, para que puedas tomar una decisión muy rápida y que inmediatamente puedas ver un beneficio directamente. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que vimos en esta presentación? Y espero que sea de gran valor esto. Existen 4 ingresos que tu negocio debe de tener. Es necesario e indispensable que tenga para que lleves unas finanzas operativas adecuadas. 1. Ingreso operativo, es decir, las actividades que realizas. Saber bien qué estás vendiendo, cómo es que te costó para obtener las cosas y cómo es que lo vas a cobrar. Eso tú lo dominas, tú lo comprendes mejor de tus negocios. De hecho, a mí me encanta escuchar cuando me cuentas bien cómo generas tus ingresos operativos.
porque conozco cómo va haciéndose todas las operaciones y a partir de ahí es donde empiezo a tocar precisamente el tema de los ingresos fiscales y vemos qué temas o qué rubros o conceptos no hemos tomado en cuenta para que puedas obtener también de ahí ahorros o beneficios o bien incluso devoluciones. También vimos que hay ingresos financieros que están relacionados a un equilibrio entre las deudas y las inversiones y que tener un buen margen de este tipo de operaciones en donde sea siempre positivo el retorno te va a traer ganancias y esto no proviene ni de ventas, no proviene de haber hecho labor de convencimiento hacia tus clientes, ni incluso ni siquiera tener un buen producto. Eso simplemente consiste en tener una buena administración de tu negocio. Y finalmente el otro ingreso es cualquier otro. Hay cosas que tu negocio seguramente ahí tiene arrumbadas en un rincón que ya no sirven, véndelas y seguramente también tienes dinero de ahí. Esos son los 4 principales ingresos que debe de tener tu negocio. Y también vimos, en resumen, qué son los ingresos fiscales. De una manera muy general, vimos cómo es que realizan estas operaciones a través de ahorros. Hay estrategias muy específicas que están relacionadas con tus activos, que están relacionadas con los inmuebles que adquieres, que están relacionadas con tus marcas, en cómo está blindado tu patrimonio, que te van a traer beneficios a tu negocio. Ahí es donde tienes que ver y acercarte con un especialista que te va a ofrecer solamente 1 o 2 temas que son muy concretos. No se trata de que se meta tu contabilidad, no nos vamos a convertir en tus contadores. Simplemente te vamos a decir, en lugar de hacer esto, tienes que hacer estos puntos y vas a ver inmediatamente el beneficio. Por supuesto, también es importantísimo que cuando un abogado te dice, oye, en caso de que tengas una de estas situaciones o estés en un panorama como estos, por favor, ven conmigo y vamos a presentar un juicio. Y créeme, cuando te dice que cuando él el que te está proponiendo que hagas esto, no es porque creas que estás dándole un servicio para entretener a tu abogado porque quiere llevar juicios. No, él ya conoce el juicio, conoce los fundamentos para pelearlo y te puede dar un panorama de posibilidades o probabilidades de éxito. Créeme, es para que conozcas y sepas de qué manera se pueden generar recursos o ingresos a través de impuestos. Y finalmente con el tema de los ingresos financieros, ya los vimos, hay que tener bien documentado cuáles son las deudas. En la mejor forma que esté documentado, puedes tener puesto en tus números cuál es el monto de lo que se esperas ganar o el mínimo que vas a poder perder. Pero también, si está bien documentado, también vas a tener una inversión que sabes exactamente cuánto es lo máximo que puedes ganar y cuánto es lo máximo que puedes perder. Y de ese diferencial que tienes entre éxitos y fracasos, puedes generar ingresos. Es muy complejo, hay que tener áreas específicamente capacitadas para eso, en donde por supuesto te podemos apoyar. Y bien, pues como puedes darte cuenta, todas estas estrategias tienen que estar bien planeadas, bien documentadas, para que tú puedas obtener sus beneficios, ya sea desde contratos, estados financieros, balances, con sus respectivas sentencias, con sus respectivos estados de cuenta, muy bien documentado, incluso cuando tienes que hacer tus registros ante el banco para que pueda salir el recurso y también para que pueda entrar. Todo esto es importante que lo tengas para que puedas accesar a estos niveles de estos ingresos y requiere mucha experiencia y requiere tomar de la mano o que puedas confiar ciegamente en el estratega que te está haciendo estas propuestas y que digas, así es como me dijeron que lo iba a hacer, confío en él y me voy a tomar la decisión porque así es como la puede implementar. Está bien respaldada, está muy bien cuidada. Por supuesto, es un asesor jurídico o un asesor legal el que te puede dar todo ese apoyo. Si tú crees que te gusta o te interesaría poder obtener alguno de estos ingresos y que quieras ver cómo puede ser aplicado a tu caso en concreto, por favor, genera una cita. Necesitamos agendar una cita en el link que te dejo a continuación. Por favor, es totalmente gratis, agéndala
toma la cita y vamos a reunirnos de manera virtual. Y de manera virtual voy a hacerte algunas preguntas para conocer mejor tu caso y ver cuál de todas las alternativas que tengo dentro de las estrategias te puede servir alguna. Y ver de qué manera así te puedo traer estos ingresos fiscales e ingresos financieros a tu negocio. Mi nombre es Alan Macías Pacheco, esto es Companion Consultores, te agradezco mucho tu atención en este video y nos vemos pronto. Hasta pronto.